Si te gustan los romances, ver películas y series de la Edad Media esperando que aparezca un príncipe azul, creo que después de este video te lo pensarías 2 veces antes de querer vivir en esa época. La vida en la Edad Media era peligrosa, ya fuera viviendo en un entorno común, luchando en grandes batallas o simplemente cuidando el campo, había numerosos desafíos que podían acabar con tu vida. Incluso se podría pensar que vivir en un castillo o en un monasterio podría ofrecer cierta protección, pero la exposición a enfermedades horribles y contagiosas era tan grande que es una falsa ilusión la que tenemos de estos lugares aparentemente seguros. Hola viajeros de la historia, en el video de hoy conoceremos algunas razones por las que no te gustaría vivir en la Edad Media, comidas extrañas y otras situaciones complicadas. Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos vamos al video. A medida que se desarrollaban las ciudades medievales, eran especialmente susceptibles de sufrir enfermedades derivadas de la falta de higiene, el saneamiento y el hacinamiento. Muchas de las enfermedades que afectaban a las personas durante el periodo medieval eran similares a las del mundo antiguo o continuaron durante el periodo moderno temprano. Causada por la bacteria Mycobacterium leprae, la lepra es posiblemente tan incomprendida hoy en día como lo fue durante la Edad Media. La lepra, ahora llamada enfermedad de Hansen, provoca lesiones en la piel y daños en los nervios que pueden dañar los ojos y las extremidades de la persona. La lepra se desarrolla lentamente y los síntomas visibles pueden tardar décadas en manifestarse. En la sociedad medieval, los leprosos eran rechazados y expulsados de las ciudades, pueblos e incluso de las comunidades más pequeñas. Los hospitales de leprosos se establecieron fuera de los centros urbanos durante el siglo XII en Francia y los Países Bajos. Las instalaciones encargadas de atender exclusivamente a los leprosos se denominaban leprosarios y estaban bajo los auspicios caritativos de la Iglesia. La lepra era común tanto en el Imperio Bizantino como en Europa Occidental a partir del siglo XII, a menudo transmitida por peregrinos y cruzados. Tanto la neumonía como la pleuresía eran comunes durante la Edad Media, y una vez que los escritos del médico Galeno fueron traducidos al latín durante el siglo V, las distinciones y condiciones de las enfermedades se hicieron más claras. Según las observaciones de Galeno, tanto la neumonía como la pleuresía eran enfermedades respiratorias, pero la primera se presentaba con fiebre, dificultad para respirar y dolor en el pecho. Algunos individuos mostraban signos de enrojecimiento y tenían dificultad para acostarse, a menudo debido a la inflamación de los pulmones. En cambio, la pleuresía también incluía dolor en el pecho, pero las molestias podían irradiarse por los hombros y bajar hasta la ingle. Ambas enfermedades podrían provocar tos con sangre. La distinción importante era que la neumonía podía llevar a la pleuresía, pero esta también podía ser resultado de una lesión traumática. Los tratamientos para ambos se determinaron en función de la causa. Las aportaciones de Galeno a la comprensión de la neumonía fueron retomadas por el filósofo y escritor del siglo XII, Moisés Maimónides. Describió los síntomas de la neumonía como fiebre aguda, dolor pleurítico en el costado, respiración corta y rápida, pulso cerrado y tos, principalmente asociada a esputo. La identificación de la neumonía complicó el brote de peste del siglo XIV, pero cuando los individuos presentaron los síntomas asociados a la neumonía, se supuso que tenían la más peligrosa de las dos enfermedades. Según el historiador Ole Jørgen Benedicto, los enfermos de la peste solían toser sangre independientemente del tipo de peste que tuvieran, lo que dificulta la evaluación de cuántos casos de peste neumónica se presentaron realmente durante el siglo XIV.
El fuego de San Antonio, causado por la ingestión de grano contaminado con el espolón del centeno, también se conoce como ergotismo. El hongo del cornezuelo crece en los granos mohosos de centeno o trigo y una vez ingerido puede provocar enrojecimiento, hinchazón y gangrena. El centeno era producido y consumido en grandes cantidades por los pobres y era especialmente susceptible al hongo del cornezuelo, por lo que la enfermedad afectaba en mayor medida a las clases bajas. Cuando alguien era golpeado por primera vez con el fuego de San Antonio, aparecían manchas rojas en la piel. El ardor inicial pronto se volvía insoportable a medida que los miembros se hinchaban. La gente a menudo alucinaba, algunos creían que estaban en una pelea con el diablo. A veces la gente tenía convulsiones, pero lo peor era que algunas partes del cuerpo empezaban a pudrirse, como los dedos de las manos y de los pies, las orejas e incluso los brazos o las piernas. Durante el siglo X, el sur de Francia tuvo varios casos de fuego de San Antonio. Asociada en gran medida a Inglaterra, la enfermedad del sudor apareció varias veces desde 1485 hasta finales del siglo XVI. Solo en 1485, la enfermedad del sudor se cobró la vida de 15.000 personas en Londres. Tras el ataque inicial de la enfermedad, esta desapareció en 1508 y reapareció de nuevo en 1517. La enfermedad del sudor saltó a la Europa continental y afectó a Flandes, en el norte de Bélgica, Alemania, Suecia y varios otros lugares durante la década de 1520 antes de reaparecer en Inglaterra por última vez en 1551. Los síntomas iniciales de la enfermedad del sudor eran una sensación de aprensión, dolores de cabeza, de espalda y de hombros y náuseas, seguido de sudoración excesiva, delirio y dolor abdominal. Los síntomas más graves duraban de 15 a 21 horas y en algunos casos iban acompañados de una fatiga extrema que podía provocar el coma o la pérdida de la vida. La enfermedad del sudor afectaba principalmente a la clase alta y podía acabar con la vida de un adulto en cuestión de horas. Durante el brote de 1529, el rey Enrique VIII temía tanto adquirir la enfermedad que salió corriendo y se alejó algunas millas para esconderse de la aflicción. Los investigadores han teorizado que la enfermedad del sudor estaba causada por el tifus, la gripe, el botulismo o algún tipo de enfermedad vírica, pero no se ha encontrado un origen definitivo de la enfermedad. El origen de la sífilis es incierto hasta hoy. A finales del siglo XV, la enfermedad llegó a Europa. En 1495, los soldados franceses habrían contraído la enfermedad durante el asedio de Nápoles, donde podría estar extendida desde 1429. El médico y erudito español Gaspar Torella escribió sobre la sífilis en la década de 1490, describiendo las úlceras e hinchazones que podían afectar a los genitales antes de que aparecieran otros dolores y enfermedades. Dedicó la obra a César Borgia, militar y estadista valenciano, porque fue la afección de Borgia la que hizo que el médico conociera la enfermedad. Borgia pudo haber contraído la sífilis de una prostituta a la que visitó en 1497. Existen teorías de que Borgia apareció con la enfermedad y ciertamente mostró síntomas físicos, descritos por un contemporáneo en 1504 como un rostro que estaba asolado y manchado. Si crees que solo en China consumen animales extraños como alimento, debes saber que en la Europa medieval también lo hacían. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se asa un gato? Sí, eso es exactamente lo que has oído, un gato. Pobres gatitos. Según una receta medieval, empezaban por tirar la cabeza porque creían que al comer la cabeza o el cerebro del animal, se perdían los sentidos y la razón. En otras palabras, podrías volverte loco. Así que volvamos a esa extraña receta. Corta el gato y ábrelo bien para que quede limpio. En esta fase, el felino puede parecer incluso listo para ser asado. Pero, desgraciadamente,
Primero hay que enterrarlo durante 24 horas antes de poder prepararlo. Y el gato asado puede servirse con muchos condimentos al gusto. No cuenten conmigo para eso. Déjame respirar porque ya me estoy imaginando cómo deben ser otras recetas medievales. Pobres gatitos. Me pregunto si las brochetas que venden por ahí son de esa época. Agárrate fuerte porque vamos a seguir. Históricamente, sabemos que la Iglesia Católica Romana influyó mucho en las costumbres e incluso en los hábitos alimenticios de la población medieval. Y en ciertas épocas del año, como ocurre hoy en día durante la Cuaresma, no era aconsejable comer carne. De forma extraña, las colas de castor pasaron a considerarse pescado y, por lo tanto, se permitió comerlas en esos días de abstinencia de carne. La gente veía a los castores como peces, porque son excelentes nadadores, y afirmaban que sus colas incluso saben a pescado. Si esto es cierto o no, prefiero no arriesgarme. ¿Todavía estás en el video? ¿Podemos continuar? Entonces vamos. Hay algunos platos en que los cisnes y los pavos reales parecen estar vivos, pero el pollo cantante fue más impresionante. Y los chefs se esforzaron por convertir sus recetas en presentaciones humorísticas. Según la receta medieval, llenaban el cuello del pollo con mercurio y azufre molido, y al asarlo aparentemente lo hacían cantar. Durante la cocción de la carne de pollo hasta su asado, el calor empujaba el cuello del pollo y hacía un ruido parecido al del canto. Aunque llamaba la atención de los invitados para alegrar la fiesta, sabemos que el mercurio no es seguro para el consumo, pero en la Edad Media los chefs no lo sabían, por desgracia. Este está fuera de discusión. ¿Te lo comerías? En la Edad Media, el pito de cordero era un plato medieval muy curioso y, para algunos, sabroso. Su preparación empezaba con el lavado y la limpieza. Luego se rellenaba con yemas de huevo, azafrán y leche. Luego, tras ser bien sazonado, espolvoreado con jengibre, canela, pimienta y horneada, estaba listo para servir. La Edad Media fue una época llena de imaginación y creatividad, en la que surgían nuevas criaturas únicas de cualquier lugar, incluso de la cocina. Prueba de ello es el cockentrice, un plato exótico y muy extraño que era mitad cerdo y mitad pollo. Para prepararlo, bastaba con hervir el pollo, cortarlo por la mitad y cocerlo en el fondo de un cochinillo. Luego, solo había que rellenarlo, pincelarlo con yemas de huevo y azafrán y hornearlo. Al igual que en el pasado, este plato sigue siendo preparado y disfrutado por muchos hoy en día. Las marsopas son más pequeñas que los delfines y tienen el hocico más redondeado y se comían como un manjar durante la Edad Media. National Geographic comparte que era lo suficientemente exquisito para las fiestas reales y durante la Cuaresma. Normalmente la carne de marsopa se utilizaba en una sopa preparada con leche de almendras, trigo y azafrán. Incluso puede parecer una broma, y de hecho lo era. ¿Has pensado alguna vez en comerte una tarta y encontrar un animal vivo dentro? Además de cocer animales y servir el pollo cantante, los cocineros medievales solían utilizar animales vivos en sus platos. Un ejemplo de ello era una práctica común añadir ranas vivas a una tarta horneada. Cuando se cortaba la tarta, las ranas saltaban al oír las risas de los invitados. Bueno, al menos la gente se divertía fácilmente, ¿no? Aparte de la diversión, ¿te comerías esa tarta? Más bien un alienígena, la lamprea es, sin duda, uno de los peces más aterradores que jamás hayas visto. No solo tiene una ventosa, sino que también chupa la sangre de otros peces más grandes. Si este pez te ha dado miedo o asco alguna vez, los medievales seguro que no pensaban lo mismo. En la Edad Media, la lamprea se consideraba un manjar,
y a menudo se comía durante la Cuaresma, periodo en el que no se puede comer carne. Algunos incluso afirman que la muerte del rey Enrique I de Inglaterra se debió a su afición por las lampreas. Aunque algunos historiadores discuten esa historia, a lo largo de los siglos muchos niños británicos han aprendido que el pez habría matado al rey. En Portugal, este pescado sigue siendo muy consumido y apreciado por muchos. ¿Y tú, te lo comerías? Hay varias versiones de la historia de Rapunzel, pero comparten una característica común. La heroína es una hermosa mujer encerrada en una torre. Y una historia que inspiró parcialmente el cuento de Rapunzel fue probablemente la de Santa Bárbara, una de las primeras mártires cristianas que también fue encerrada en una torre. Su relato fue recopilado por Jacobus de Voragine, arzobispo de Génova, en 1275 después de Cristo. Pero la historia de Bárbara tiene una diferencia fundamental respecto a las historias de Rapunzel. En lugar de un captor mágico que la encerró en una torre, la persona malvada en la vida de Bárbara era su propio padre. En los primeros años del cristianismo, Bárbara se convirtió en secreto a la nueva fe, pero su padre, que practicaba la religión romana, encerró a su hija en una torre para que no pudiera ser cristiana. La bruja malvada en la vida de Bárbara era su padre. En la historia de Rapunzel, la heroína es encerrada en una torre por una bruja malvada, un ogro o un hada, según la versión. Pero en la leyenda de Santa Bárbara, la mujer fue encerrada en una torre por su propio padre. La leyenda de Santa Bárbara dice que su padre la encerró en una torre por dos razones. Por un lado, Bárbara era tan hermosa que su padre estaba cansado de luchar contra pretendientes inadecuados. Quería elegir a su marido, así que limitó la competencia ocultando a Bárbara. Pero la historia también afirma que el padre de Bárbara temía la influencia de una nueva religión, el cristianismo. Era un rico comerciante romano y le preocupaba el énfasis de la fe en la ayuda a los pobres. Así que también puso a Bárbara en una torre para que no se convirtiera al cristianismo, pues ya sabía que se preocupaba por los pobres. Santa Bárbara conoció el cristianismo en la torre, pero Bárbara se las arregló para aprender sobre el cristianismo de todos modos. Aunque pasó años en la torre recibiendo comida y ropa en una cesta atada a una cuerda, de alguna manera la nueva religión encontró una forma de llegar a ella. Según la leyenda, un desconocido metió un libro en la cesta de Bárbara, le enseñó el cristianismo y se convirtió al instante. Incluso engañó a su padre para que le enviara un sacerdote fingiendo estar enferma y solicitando un médico. Los sacerdotes eran conocidos como médicos del alma, para que pudiera recibir el bautismo en secreto. En los relatos de los santos, la conversión de Bárbara se trata como un logro milagroso, pero también llevó a su caída. Mensaje oculto integrado en la arquitectura de su torre. Santa Bárbara practicó en secreto su fe cristiana contra la voluntad de su padre, y se construyó un signo de su fe oculta en la torre donde estaba encarcelada. Cuando el padre de Bárbara estaba fuera de la ciudad, ella pidió a los hombres que trabajaban en su torre que hicieran un cambio. En lugar de poner 2 ventanas en la torre, quería 3. La modificación arquitectónica no se debió a que Bárbara quisiera asegurarse de tener suficiente luz. En cambio, las ventanas eran un recordatorio de la Santísima Trinidad. Una ventana para cada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O, como explicó Bárbara a su padre, 3 ventanas iluminan el mundo entero y a todas las criaturas, pero 2 hacen la oscuridad. Era como una confesión de que era cristiana en secreto. El padre de Bárbara estaba furioso. Según el libro La vida de Santa Bárbara, escrito en el siglo XIII, el padre de Bárbara se enfureció cuando ella le dijo que se había convertido. La arrastró por el pelo hasta la cárcel, y aunque era su hija, el padre de Bárbara exigió que fuera juzgada simplemente por ser cristiana. En el juicio, el juez pagano ordenó a Bárbara que eligiera entre renunciar a su cristianismo o la tortura. Ella eligió la tortura.
El propio padre de Bárbara la decapitó. Las torturas de Bárbara fueron horribles, pero la última fue la peor. El juez desnudó a Bárbara, la golpeó con tendones de toro y frotó su carne con sal. La segunda ronda incluía cortarle los pechos y quemarlos con lámparas. Cuando Bárbara desfiló desnuda por la ciudad para avergonzarla, Dios envió a un ángel para que cubriera su cuerpo con una niebla para que Bárbara no sufriera tanto. Al final, la misma persona que encerró a Bárbara en la torre acabó con su vida. El propio padre de Bárbara agarró su hermoso cabello y le cortó la cabeza con una espada. Según la leyenda, nada más morir Bárbara, un rayo cayó sobre su padre y lo mató. El pelo largo puede provenir de un mito persa. Sin embargo, ninguna de las historias de Santa Bárbara afirma que tuviera el pelo extremadamente largo. Su pelo se menciona varias veces, cuando su padre la arrastra a la cárcel por el pelo y cuando le tira del pelo para cortarle la cabeza. Pero nadie utiliza su pelo de escalera, que es un elemento clave de las historias posteriores de Rapunzel. ¡Ajá! ¿De dónde proceden las largas trenzas del cuento de Rapunzel? La mayoría de la gente sostiene que el pelo largo se tomó prestado de un mito persa, el Shahnameh, escrito alrededor del año 1000 a.C. En la historia, la bella Rudaba llama la atención de un joven héroe llamado Sal. Para conocerse, él visita su torre y ella le tira el pelo largo para que él pueda subir a verla. Su historia también termina con un embarazo no planeado y un giro a lo Romeo y Julieta. Sus padres no aprueban la unión porque Sal es persa y Rudaba es babilónica, pero tienen un final feliz cuando los astrólogos predicen que su hijo conquistará el mundo. La bruja fue un ataque al rey Luis XIV. A finales del siglo XVII, una mujer escribió su propia versión de la historia de Rapunzel y la utilizó para criticar al gobernante más poderoso de Europa. Charlotte Rose de Caumont fue una escritora de cuentos francesa con una historia escandalosa. Tuvo varias aventuras, incluida una con un actor que escandalizó a la corte real al dejar accidentalmente su bebida en su habitación. Según un rumor, Charlotte Rose fue expulsada de la corte cuando el rey Luis XIV, el rey Sol, sospechó que se acostaba con su hijo. Charlotte Rose no solo fue despedida, fue encerrada en un convento contra su voluntad. Mientras estaba en el convento, escribió su propia versión de la historia de Rapunzel llamada Persinette. ¿Se identificó el autor con la belleza encerrada en una torre? En este caso, el hada malvada de Persinette era una clara alusión a Luis XIV, que obligó a Charlotte Rose a ingresar en un convento. Rapunzel es vendida a un ogro porque su madre robó perejil. La primera versión de la historia de Rapunzel fue escrita por Giambattista Basile a principios del siglo XVII. La versión de Basile cuenta la historia de una hermosa muchacha de pelo largo atrapada en una torre y del príncipe que viene a rescatarla. Ahí terminan las similitudes con una película como Enredados de Disney. En cuanto a cómo acaba Rapunzel en la torre, la explicación de Basile es bastante deprimente. Se trata de un castigo horrible por robar una especia que la mayoría de la gente tira a la basura. La historia comienza con la madre de Rapunzel. Roba perejil del jardín de un ogro porque parece delicioso. Cuando el ogro finalmente atrapa al ladrón de comida, la madre de Rapunzel se ve obligada a entregar a su primogénito al ogro como castigo por el robo de la hierba. Tras el nacimiento de la pobre Rapunzel, su madre la entrega para que sea encerrada en una torre, lo cual es aún más oscuro que la explicación del secuestro en Enredados. El príncipe dejó embarazada a Rapunzel en la torre. Los hermanos Grimm son conocidos por algunos cuentos de hadas bastante oscuros, y Rapunzel no es una excepción. En su primera versión del cuento, escrita en 1812, un apuesto príncipe encuentra a Rapunzel encerrada en su torre y sube a rescatarla. Pero en lugar de rescatar a la bella mujer, el príncipe la visita cada día por un motivo diferente. Como cuentan los hermanos Grimm, vivieron con alegría y placer durante mucho tiempo, hasta que Rapunzel se dio cuenta de los riesgos de mantener relaciones sin protección. Rapunzel le pregunta a su captor: «Dime por qué mi ropa es demasiado ajustada, ya no me sirven».
La mujer malvada, una hada en esta versión, echa a Rapunzel de la torre y ciega al príncipe. Los tristes amantes vagan por el bosque durante años, hasta que se encuentran y se enamoran de nuevo. Disney definitivamente no quiere decapitaciones. La horrible historia de conversión y decapitación de Bárbara está muy lejos de la versión Disney de Rapunzel. Pero al igual que Rapunzel, Bárbara era una mujer hermosa que fue maltratada por sus padres. Pero recuerda que en las historias originales, Rapunzel fue entregada a la bruja malvada por sus padres como castigo por robar perejil. Aunque la Rapunzel original no era virgen, Bárbara se negó a casarse y se mantuvo casta. Y en consonancia con la vida de los santos medievales, la historia de Bárbara también tuvo un final feliz, ya que tras la horrible tortura y decapitación de su padre, Bárbara se convirtió en santa. Aún así, después de conocer la historia de Bárbara y las perturbadoras versiones anteriores de la historia de Rapunzel, queda clarísimo por qué Disney cambió algunas cosas en Enredados.